Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a comenzar una serie bastante sencilla pero a la vez interesante. Y con bastante información disponible. Vamos a ver en cada uno de los videos distintas clases o buques de guerra. En el marco de tiempo que solemos acostumbrar en este canal. Es decir, desde inicios del siglo XX hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a revisar un poco el contexto. Las capacidades técnicas. Un resumen de su vida operativa. Y finalmente terminaremos con una calificación a modo de crítica, tomando en cuenta los barcos que estaban disponibles en el momento en el que entró al servicio. Por ejemplo, no vamos a calificar al Arizona con el Yamato o con Mikasa, porque eso obviamente es demasiado injusto para una de las dos partes. Para los que hayan visto la pestaña de comunidad en estos días podrán haber adivinado el buque con el que vamos a empezar es nada más y nada menos que el primer acorazado moderno, el Dreadnought. Así que pónganse cómodos, revisemos juntos lo que fue el Dreadnought, para analizar el contexto bajo el que fue creado. Debemos saber que para finales de los años de 1800 y principios de los 1900, lo que es decir, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a lo largo de todo el mundo muchas marinas de guerra poseían acorazados. Pero la más grande y poderosa de todas ellas era la Marina Real Británica, o la Royal Navy. Ustedes deciden cómo llamarla. Esta flota contaba con una gran cantidad de acorazados ya que para ese momento ellos querían mantener un balance. Este se basaba en tener la misma cantidad de buques capitales que las dos potencias mayores debajo de ellos. Es decir, por ejemplo, si Francia y Alemania tenían una cantidad de 36 acorazados entre ambas marinas, la Royal Navy debe tener como mínimo 36 acorazados y de ser posible más. Es por eso que podemos encontrar una gran cantidad de acorazados británicos en este periodo de tiempo. La media de los acorazados para este punto era alrededor de las 15.000 toneladas. Una velocidad de entre 16 a 20 nudos. Y entre 2 a 4 cañones que podían variar entre los 254 milímetros a poco más de 305 milímetros. Si bien habían excepciones, esto era el dibujo general de un acorazado contemporáneo. Más o menos durante 1902 o 1903 el diseñador italiano Vittorio Cuniverti creó y publicó en una revista el conocido como acorazado ideal. Este tenía la característica de eliminar una gran cantidad de cañones secundarios, que en ese momento eran bastante grandes, variando entre los 152 a los 234 milímetros, reemplazándolos por más cañones grandes. En específico, el italiano diseñó un acorazado capaz de hacer una salva de 6 cañones de 305 milímetros. Los británicos en ese momento comenzaron a desarrollar el proyecto que termina convirtiéndose en el Dreadnought, en un intento de volver a superar a la armada alemana que en ese momento estaba comenzando a construir una gran cantidad de acorazados. Siguiendo las teorías de Cuniverti, el entonces almirante John Fisher solicitó a partir de 1904 diseños que cumplieran con las características que incluían una batería centralizada de cañones de gran calibre, cambios en la maquinaria y un blindaje bastante pesado. Durante un tiempo se compitió con los estadounidenses en quién construía más rápido su acorazado moderno, pero finalmente los británicos terminaron ganando y finalmente en mayo de 1906 el Dreadnought entró al servicio. En esos días era sin duda alguna la máquina más poderosa que se hubiera inventado. Desplazaba poco más de 21.000 toneladas siendo capaz de generar unos 23.000 caballos de fuerza. Estos eran suficientes para impulsarlo a 21 nudos. Aunque según estuve investigando el barco siempre tuvo problemas para alcanzar esta velocidad, situándose generalmente entre los 18 a los 20 nudos. Una velocidad para nada despreciable para la época. Tenía unos 160 metros de eslora y 25 de manga. Esto lo convirtió en una plataforma ideal para montar su monstruoso armamento principal. Se dispusieron de 10 torres dobles de cañones Mark 10 de 305 milímetros. 3 de ellas estaban dispuestas en la línea central mientras las otras 2 se dispusieron en los costados, por lo cual podía hacer una salva lateral de 8 cañones, lo que sería el doble de cualquier otro acorazado existente en ese momento. La batería secundaria se compuso de 27 cañones individuales de 76 milímetros. Fue diseñada únicamente para la defensa contra torpederos, y se esperaba equipar un sistema de control de fuego más moderno desde su construcción. Pero debido a algunos problemas este no se terminaría equipando hasta 1915. El Dreadnought tenía un cinturón principal que alcanzaba unos 279 milímetros de espesor, adelgazándose a 102 milímetros hacia los extremos. La cubierta por máximo de 76 milímetros. Sus armas principales y barbietas tenían placas que oscilaban entre los 279 a los 305 milímetros. Esto en teoría lo hacía resistente a cañones secundarios de otros acorazados y del armamento principal de los cruceros acorazados. Si lo comparamos con la clase más moderna de acorazado disponible en ese momento en la Royal Navy,
siendo esta la King Edward VII. Nos encontramos que Dreadnought tiene una salva lateral que lo dobla en términos de peso, y que aún lo supera con un margen considerable si sumamos el armamento secundario de 234 milímetros. Quizás el único punto en el que era inferior era en el armamento terciario, que en el caso de Dreadnought, si lo comparamos con su armamento secundario, nos daremos cuenta que los cañones de 152 milímetros eran mejores que los de 76 milímetros. Pero en todo lo demás, como es el blindaje, la protección submarina y la velocidad del Dreadnought es muy superior. Durante la primera fase de su vida, el Dreadnought realizó una gran cantidad de ejercicios y pruebas a lo largo de los océanos, como el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo. También actuó como el buque insignia de varios escuadrones y hasta 1911 fue el insignia de la Home Fleet. Uno de los episodios más extraños de su vida fue cuando se llevó a cabo el famoso engaño, o mentira del Dreadnought, donde en resumidas cuentas un comediante de nombre Horace Cole pintó a varios de sus amigos y los hizo pasar por una supuesta realeza de un país africano, consiguiendo que le dieran un tour a bordo del buque de guerra. Después de ser relevado de su cargo, el Dreadnought pasó a ser el buque insignia de la primera división de batalla. Luego participó en la coronación del rey Jorge V. Posteriormente pasó a ser el buque insignia del cuarto escuadrón de batalla. Durante 1913 llevó a cabo bastantes ejercicios hasta el momento en el que la guerra inició. Mantuvo su base en Scapa Flow el 18 de marzo de 1915. El Dreadnought se convirtió en el único acorazado en toda la historia en hundir un submarino de manera intencional. El submarino alemán S.M. U-29 había lanzado un torpedo contra el acorazado Neptune, momento en el cual Dreadnought aceleró y lo partió en dos al embestirlo con la proa. En mayo de 1916 la inteligencia británica interceptó información que indicaba que la flota de alta mar alemana se haría a la mar, con una notoria intención de llevar a cabo operaciones contra la Royal Navy en el Mar del Norte. El entonces almirante John G. Ego ordenó que la gran mayoría de la conocida en ese entonces como Gran Flota se hiciera a la mar. Era la oportunidad que los británicos habían estado esperando durante toda la guerra: desplegarse y aplastar al enemigo utilizando el enorme peso de sus cañones. Al final del día, de manera indiscutible, eran la flota más grande y poderosa del mundo. Casi 30 acorazados, 9 cruceros de batalla y casi un centenar de escoltas zarparon desde sus puertos con destino a la batalla. Aunque de una manera bastante irónica, el Dreadnought se encontraba en Portsmouth para un reacondicionamiento y no pudo participar en la batalla. Quizás su participación pudo haber sido un cambio notorio. Quizás alguno de sus proyectiles hubiera podido encontrar un cargador principal, o causar un daño mayor a algún acorazado o buque alemán. Aunque también pudo haber sido una presencia insignificante. Quizás hubiera sido hundido. Es algo que nunca sabremos debido a su caprichoso destino. Después de unirse a la flota se convirtió en el buque insignia del tercer escuadrón de batalla, formando un escuadrón con algunos viejos pre-Dreadnought, en una clase de fuerza de reacción y bloqueo en caso de alguna incursión alemana cerca del Támesis. En algunas ocasiones disparó contra aviones alemanes cerca de la zona, pero no tuvo alguna otra acción significativa. Volvió a la flota en 1918 y después de pasar algún tiempo en la reserva, fue vendido en 1921 como chatarra, siendo desguazado a inicios de 1923, ya que para ese momento la Royal Navy estaba desechando una gran cantidad de excedentes que no podía mantener normalmente con una economía en tiempos de paz. Quizás la carrera del Dreadnought no fue una repleta de gloria y hazañas, pero les recuerdo que al momento de imponer una calificación, el historial de servicio tiene poco que ver, ya que mayormente calificaremos sus capacidades técnicas. En 1906 había poco que se le pudiera oponer. Ya establecimos su superioridad con los King Edward VII. Y siendo sinceros, si vemos el parámetro internacional, la cosa no cambia. Por ejemplo, la clase Connecticut era capaz de disparar de costado con un total de 4 cañones de 305 milímetros, 4 de 203 milímetros y 6 de 178 milímetros, siendo un peso aproximado de 2.500 kilogramos, frente a los poco más de 3.000 kilogramos del Dreadnought, que recordemos era más rápido y todo su armamento principal tenía el mismo alcance. Mientras que por ejemplo el Connecticut tenía distinto alcance entre sus cañones de 305 y 203 milímetros, lo cual haría que en cierto alcance únicamente podría disponer de poco más de 1.500 kilogramos. En el Pacífico también se encontraban en ese entonces los acorazados de la clase Katori, que podían colocar en un costado 4 cañones de 305 milímetros, 2 de 254 milímetros, y 6 de 152 milímetros, disponiendo de un peso total aproximado de 2.200 kilogramos. Aunque al igual que en el caso anterior, recordemos que los cañones estadounidenses de 203 milímetros, y los japoneses de 254 milímetros,
No solo tiene un rango inferior a los cañones de 305 mm del Dreadnought, sino que este mismo está blindado para poder soportar estos impactos. Por lo cual las únicas armas efectivas de casi cualquier otro acorazado existente eran 4 cañones de 305 mm, que estaban superados por los 8 cañones de 305 mm. A su vez era más rápido que casi todos los acorazados del mundo. Y tenía un blindaje que lo hacía resistente a cualquier cosa que no sea un cañón de 305 mm o de 280 mm. Es de ahí su nombre. Dreadnought puede traducirse como aquel que no teme a nada. Y siendo totalmente justos, no tendría que temer ante cualquier otro acorazado en ese periodo de tiempo. Así que en la escala del 1 al 10 veo justo calificarlo con un 10. Ya que sería totalmente superior a cualquier cosa que un enemigo pudiera poner enfrente.